Solapaban las estrategias de los predilectos para la clasificación general, con la llegada de la montaña en la vuelta. Bienvenidos al cuarto día de la Ronda Española 2022. La media montaña ya se hacía presente después de un día de descanso, y en una confluencia con la media montaña, el asediante sol también era el fiel acompañante. 152,5 kilómetros, con 2 puertos bonificables y un sprint. En el núcleo del recorrido, la legión de diversos matices tenía que afrontar. Un dato categórico es que al final era un pequeño ascenso, 900 metros, al 8,1% de desnivel. En una comparación, la llegada va a ser llamativa para el público y muy complejo para los artistas del colectivo. Edoardo Affini del Jumbo-Visma era el afortunado de iniciar el día con el maillot de líder de la clasificación general, mientras que el mejor latino, Richard Carapaz, hoy iniciaba 13 segundos con una peculiaridad diferente. El tricolor cambiaba la bicicleta, la dorada la hacia un lado y partía con una Pinarello matizada negra. La funcionalidad, simple. El peso, 300 gramos menos, que al final sí pesan considerablemente. Vitoria, ya en el País Vasco, se arropaba de su gente para presenciar el comienzo de la cuarta fracción. En un santiamén de haber zarpado, una diversidad de demarrajes era la tónica de la etapa, pero no se podía consagrar una escapada concisa. Y después de muchos intentos, Alexei Luchenko de la Sana, James Sau del Education First, Alexandro de Marchi del Israel Premier Tech, Harald Dristent del Lotto Soudal y Jan Bou del Euskaltel forjaban un hueco y eran los fugitivos del día. Entre la consolidación de la escapada, ya se ascendía al primer puerto de segunda categoría, en el que Jan Bou hacía alusión de que estaba en su casa y cruzaba en primer lugar y se convertía en el nuevo líder de la clasificación de la montaña. Entre tanto, el pelotón estaba comandada por el Bora y el Jumbo, dos escuadras que hoy sin duda van a ser protagonistas. La situación de carrera nos dirige ya al segundo puerto de tercera categoría, el ascenso de Herrera, de 7,3 kilómetros al 4,8% de desnivel. La fuga ya no existía. Yelote lo comandaba el Quick Step. Renko Evenepoel pasaba al frente del pelotón, en resguardo de Julien Alaphilippe, y posteriormente el francés arrancaba en conjunto con Primož Roglič y Santiago Buitrago. Al final del puerto, Primož Roglič cruzaba en primer lugar, y se hace notar que está muy fuerte. En ese punto Richard, conciso, sin rezagarse. Después de un desenfrenado descenso, el sol era el fiel testigo del final. El referencial indicaba 900 metros para la llegada. El colectivo ya no estaba tan espeso. Alrededor de 70 pedalistas nomás disputaban el fugaz y fortuito final. Juan P. López arrancaba con la intención de hacerle hueco a su líder, Mads Pedersen, pero arrancaba un viejo conocido, Primož Roglič. Su maillot amarillo resplandecía como el sol, y las piernas estaban fuertes como un roble lleno de ímpetu, y nadie, absolutamente nadie, podía seguir en la rueda. Roglič, siendo Roglič, alzaba los brazos a su manera, atacando a media montaña, seguido de Mads Pedersen y Enric Mas, con un tiempo de 3 horas, 31 minutos y 5 segundos. Entre tanto, Esteban Chávez fue el mejor latino y se ubicó en el puesto número 20. Asimismo, Richard Carapaz finalizó a 7 segundos en la casilla número 24. En relación a la clasificación general, ahora es comandada por Primož Roglič, le sigue Sepp Kuss, Ethan Hayter completa el top 3. Richard continúa siendo el mejor latino en el séptimo puesto a 33 segundos. Las siguientes etapas reflejarán las condiciones de cada uno. La legión de diversos matices se enervaba en el abrumante sol y la media montaña del quinto día de la vuelta. Aquí un paréntesis, gracias a ustedes ya somos más de 20,000 suscriptores y son ustedes los protagonistas de este canal que subyace del deporte. Y si todavía no estás suscrito, ¿qué esperas para hacerlo con un solo clic abajo del video? Irún era aquel paraje que acogería en su interior a la caravana de la vuelta. Entre la hidalguía del pueblo vasco resplandecía Primož Roglič con el maillot rojo de líder,
quien se enfundó con dicho maillot después de un vertiginoso sprint de montaña. Asimismo, el Jumbo-Visma continúa con la hegemonía y hasta el momento, todas las etapas la escuadra amarilla mantiene el liderato. Richard Carapaz iniciaba las emociones siendo el mejor latino a 33 segundos en la séptima posición. A pesar de no mostrar mucha empatía con los suyos, zarpaba con la finalidad de hacer las cosas bien. Se agitaba la bandera e iniciaban las vivencias de la quinta fracción. El itinerario se compenetraba con 5 puertos, 3 de tercera categoría y 2 de segunda. El ascenso que marcaría un antes y un después iba a ser el puerto del Vivero. Hoy fue muy costoso que se consolide la escapada. 50 kilómetros tuvieron que cursar para afianzar la misma. Así como pasaron varios kilómetros para afianzar la fuga, la misma contó con diversos pedalistas, 17 exactamente. Hoy un tono especial en la cabeza de carrera porque Jonathan Caicedo formaba parte de la gran huida y el amarillo, azul y rojo tenía su representante. Los 3 primeros puertos fueron de tercera categoría, en los que se cruzó con alguna serenidad, y Víctor Langelotti brillaba y cruzaba en primer lugar por los 3 iniciales ascensos. La fuga rentaba para que el punto con 4 minutos y un poco más. Entre tanto, el Jumbo-Visma comandaba el pelotón. La serenidad y tranquilidad se acabó para la fuga y el pelotón cuando llegó el Alto del Vivero, 4,6 kilómetros al 8% de pendiente media. En un símil era dificultoso y con el abrumante sol se tornaba con más dificultad. Lawson Craddock arrancaba desde la fuga y ese ritmo hacía quedar a varios pedalistas, entre ellos Jonathan Caicedo, que quedaba rezagado en el Alto del Vivero, mientras que en el pelotón Christopher Froome ya no pertenecía más al colectivo y como Froome, más pedalistas. Exactamente 2 veces la diversa legión debía ascender al Alto del Vivero. En el primer paso sirvió para seleccionar y al segundo paso llegaban ya mermados los de la fuga y los del pelotón. En la escapada, Marc Soler atacaba en el interior del puerto y coronaba el punto montuoso. A partir de ahí ya solo faltaba un descenso técnico. Soler con la mínima ventaja de solo segundos y en el lote la tranquilidad pensando en mañana. 9 segundos referenciaba la diferencia entre Soler y los otros escapados, pero esos 9 segundos se hicieron eternos para poder alcanzarlo el español. Marc Soler, demonizado, apretaba más el ritmo. En su acto desiderativo creía que podía ganar y ello se convirtió en realidad. Al final no lo pudieron alcanzar y Soler desaforadamente celebraba en su tierra. España, Darrell Impey y Fred Wright completaban el segundo y tercer lugar. Entre tanto, la clasificación general ahora es comandada por Rudy Mollard. Esa transición se da por el gran tiempo que la fuga sacó de ventaja con el pelotón en el que viajaba el ex líder Primož Roglič, mientras que Richard Carapaz continúa siendo el mejor latino en el puesto número 10 a 4 minutos y 42 segundos, un referencial que en la próxima etapa cambiará. Una clasificación muy irresuelta marcaba el destino del sexto parcial de la Vuelta a España. Bienvenidos a la jornada número 6 de la Ronda Española. Hoy nos aprestamos con un semblante diferente, porque tendremos el primer final en alto. La lucha estará presente. Llegó la primera llegada en ascenso, después de 2 etapas de media montaña, que sirvieron para prender motores. El día iniciaba en Bilbao, una ciudad que tiene mucha afición por el ciclismo, y terminaría en el pico Llano San Miguel Laguayo, a una altura de 1134 metros sobre el nivel del mar, una latitud medianamente alta. El día contaba con 3 puertos bonificables, el primero de segunda categoría y los 2 últimos de primera, uno con el final en alto, como previamente ya expresado. Encima un sprint bonificable, todo ello en un cúmulo de 181,2 kilómetros. Los grandes opcionados preparaban sus máquinas y armazones para exhibirse con sus cualidades. Primož Roglič, Remco Evenepoel, Simon Yates, Jay Hindley, Andrés Higuita y Richard Carapaz eran aquellos que recibían la llamada para ser protagonistas del día. Hoy se iba a vivir una verdadera riña por la clasificación general. La fuga estuvo marcada por 10 pedalistas, nombres como Mark Baum,
Jay Bucklands, Nelson Oliveira, entre otros eran aquellos aventureros escaladores que buscaban la clasificación de la montaña, o por ahí, ganar la etapa en un día lleno de hostilidades. El pelotón estaba dejando que la fuga aumente su ventaja con ellos, mientras que se ascendía al primer puerto del día. Ese ascenso sirvió para calentar las piernas, porque el lote estuvo muy compacto. A partir de ahí, los nervios estaban latentes en el colectivo, porque se venía un descenso muy complejo en ese punto geográfico de la carrera. Varios ciclistas sufrieron percances mecánicos, entre ellos Renko Evenepoel, que se reintegraron con facilidad al lote. La diferencia entre la fuga y el lote iba bajando considerablemente, como la caravana iba ascendiendo al segundo puerto de la jornada, la Collada de Brenes, 8,2% de pendiente media, en una longitud de 6,8 kilómetros. Aquel ascenso fue el artífice para que se haga una etapa llamativa, porque la fuga ya no era compacta, solo quedaba un ciclista a cabeza de carrera, Marc Padon. En el lote ya no estaba líder de la clasificación general, y los favoritos florecían en el pelotón reducido, entre ellos Richard Carapaz. Para aquel instante la neblina, frío y lluvia acompañaban al lote. Después de un calor asediante, pasar un frío excesivo sí que fue de mucha dificultad para los artistas del lote. Restaba el último ascenso, aquella escalada que marcaría las resoluciones de la carrera, el Pico Jano, 12,6 kilómetros al 6,5% de pendiente media. Un puerto que se pintaba de blanco por la excesiva neblina que estaba haciendo en aquel paraje. Al iniciar el ascenso, Julien Alaphilippe marcaba su vertiginoso ritmo y seleccionaba el pelotón. Imponía su cadencia con el objetivo de hacerle paso a su líder, Renko Evenepoel. En la parte preliminar del ascenso, Richard Carapaz se mantenía entre los más predilectos para el día y la clasificación general. Y no fue sino hasta el ataque de un pedalista que era sorteado con las dificultades. Renko Evenepoel atacaba y destrozaba la carrera. Lo seguían Primož Roglič, Enric Mas, Adam Yates, Pavel Sivakov y Juan Ayuso. Solo pudieron seguirle instantes, porque después nuevamente cambiaba el ritmo y se iba con Enric Mas, un dúo de escaladores netos. En el transcurrir, Jay Vine del Alpecin de Koenig también arrancaba de entre los primeros y se fue en solitario. Para aquel punto de la competencia, Richard Carapaz no estaba más en el pequeño grupo de escaladores y el referencial ya no lo indicaba. Los compañeros del ecuatoriano estaban por delante de Richard, pero él no permanecía ahí. Roglic, Hindley también sufrían de aquel vertiginoso ritmo de Renko. A pocos kilómetros de la llegada, partía Juan Ayuso, el pedalista más joven de toda la competencia, y hacía un buen día. Y al final, Jay Vine, por solo segundos, concluye en primer lugar, seguido de Renko Evenepoel y Enric Mas. Muy loable lo que hizo Renko en esta jornada, mientras que Richard Carapaz no le está pasando para nada bien con su escuadra llena vuelta. Hoy concluyó a 2 minutos y 59 segundos y en la clasificación general desciende a la posición número 19 a 2 minutos y 56 segundos. Por hoy es incierto el futuro del tricolor en las etapas venideras de la vuelta. Por último, la clasificación general es comandada ya por Renko Evenepoel. Le sigue Rudy Mollard a 21 segundos, mientras que el podio lo completa Enric Mas a 28 segundos. Primož Roglic y Juan Ayuso completan el cuarto y quinto lugar. Posterior a una etapa llena de pundonor, en la que la calidad e ímpetu se expresó en su máximo esplendor, la caravana se redirigía a vivir la séptima etapa de la Vuelta 2022. Bienvenidos al séptimo día de la Gala Española, un recorrido marcado por un ascenso en el inicio del parcial. Renko Evenepoel, completamente regocijado, relumbraba el maillot rojo de líder de la clasificación general. Rudy Mollard y Enric Mas eran sus escoltas en la clasificación. Por su parte, Miguel Ángel López llevaba la posta de ser el mejor latino en la casilla número 17, mientras que Richard Carapaz lo hacía en el puesto 19 a 2 minutos y 56 segundos, un cronometraje que ha prendido las alarmas de sus seguidores. De media montaña catalogaba la organización al recorrido. Tan solo contaría con un puerto de primera categoría en el medio de la fracción. Igualmente un sprint intermedio, que serían los puntos más relevantes del trazado en esta etapa. En aquel cielo nublado, pintaba
un matiz gris. Todo ello englobado en 190 kilómetros e iniciaba en Camargo y culminaría en Cistierna. La fuga de la etapa estuvo colorida por 5 pedalistas: Samuel de Batistella, del Astana, Kazajistán; el británico Fred Wright, del Bahrein Victorious; el español Jesús Herrada, del Cofidis; el australiano Harris Nui, del Lotto Soudal; y el belga Jim Jansen, del Alpecin de Koenig. Pedalistas que su diferencia con el líder de la general sobrepasaban los 20 minutos, así que no habría problema para el líder Remco Evenepoel. Los primeros kilómetros se recorrieron con sangre fría, recomponiendo el gran desgaste de la jornada previa. Hasta la fuga aumentaba su superioridad, con totalidad, impavidez. Hasta 4 minutos logró tener de ventaja con el colectivo multicolor, un tiempo que picaba en bajada. En ese punto el líder Remco Evenepoel tenía un problema mecánico, pero volvía a integrarse con totalidad, facilidad, aunque un poco enojado con uno de sus gregarios. Esa fue la tónica de los kilómetros iniciales, hasta que el indicador referenciaba que era hora de descender al único puerto del día, el Alto de San Glorio, 22,4 kilómetros de longitud en una pendiente de 5,5%, una escalada muy extensa, pero a la vez sin tanta dificultad. Fortuitamente pasaba a tirar del pelotón, el Trek, con el objetivo de hacer rezagar a Sam Bennett y que su líder pelee los puntos del sprint. Me refiero a Matt Pedersen. Fue un arduo trabajo de Juan Pedro López en la montaña, pero insuficiente para que se rezague Sam Bennett. Momentáneamente se descolgó del pelotón, pero se volvió a establecer con mucha tostudez. Una vez que Sam Bennett estaba en el pelotón, y el pelotón, compacto en su totalidad, se acababa el puerto. En paralelo, Jesús Herrada concluía en primer lugar en el ascenso bonificable. Ese fue el punto fluctuable para que el terreno ya no esté latente en el trazado. La velocidad estaba presente en la fuga y en el colectivo de diversos colores. Un veloz descenso y un final en llano nos esperaba. La escapada tenía un tiempo de ventaja que no sobrepasaba el minuto y medio, y en el lote imponía a su ritmo el back exchange y arquea, pero ese ritmo no descontaba con la superioridad de la fuga. La cabeza de carrera pasaba con un mayor ritmo que el mismo pelotón en los kilómetros finales. Solo restaban 1000 metros y la disputa de la etapa se establecía en la fuga. Las vallas ambientaban con el sonido de los espectadores. Los escasos ciclistas de la escapada se compenetraban con el viento y la velocidad, y Fred Wright arrancaba desde lejos, pero no le era suficiente. Su fortaleza en la meta se le acababa, y por centímetros Jesús Herrada cruzaba con las fuerzas al límite y se rompía en llanto. Las lágrimas expresaban el pundonor de haber hecho las cosas bien. Samuel de Batistella concluía en segundo lugar y Fred Wright hacia el top 3. La fuga coronó en Cistierna. Entre tanto, el mejor latino ubicado fue Richard Carapaz, en el puesto número 30 a 29 segundos, cronometraje similar al de los favoritos, mientras que la clasificación general no sufre ningún cambio y Remco Evenepoel sigue comandando con un tiempo superior a las 25 horas. Rudy Molar y Enric Mas completen el podio. En torno a los latinos, Miguel Ángel López continúa siendo el mejor latino a 2 minutos y 20 segundos, y Richard Carapaz permanece en la colocación número 19 a 2 minutos y 56 segundos. Viejo es el viento, pero sigue soplando. Catalogaban la victoria de Jesús Herrada en la jornada anterior. Hoy nos aprestamos a vivir una gran etapa. La colosal montaña vuelve a lucirse en el octavo día de la vuelta. Bienvenidos a la octava etapa de la Vuelta Española 2022. Para esclarecer lo que nos aprestamos a vivir, 6 puertos de diversos rangos, la legión de colores variados debe pasar en su transcurrir habitual. Remco Evenepoel, en su gran fortaleza, zarpaba como líder de la clasificación general. Hoy sí tiene que sacar toda su casta si quiere seguir en permanencia del actual prestigioso sitial. Junto a él, Roglic, Hindley, Mas, Ayuso, Yates, entre otros pletóricos escaladores más, se enfocaban en el montuoso trazado. En conjunto, Miguel Ángel López iniciaba siendo el mejor latino y Richard Carapaz, con alguna incertidumbre, iniciaba en el puesto 19. Digo incertidumbre porque en sus declaraciones deja el pasado atrás y lo que viene es lo que va a importar. La Pola de la Viana
fue aquel paisaje que en su seno acogió la salida de la caravana española. En el partir, el designio de los pedalistas eran los puertos que se iban a afrontar, 6 ascensos en total, 3 de tercera categoría, 2 de segunda y 1 de primera, en el final, semejante a un día en el que se define la vuelta. Todo ello sumado a la fatiga de las etapas previas, nos adentramos a vivir un día marcado por las hostilidades. Al iniciar la fracción, solo 2 kilómetros habían transcurrido y Richard Carapaz rompía la tranquilidad y quería hacer la escapada del día, pero fue capturado. Posterior, nuevamente volvía a arrancar para compactar la misma y ya estaba sacando una diferencia considerable, pero sorpresivamente se quedaba en el pelotón. Un poco después se sacaba el pinganillo, es decir, el sistema de comunicación que usan los pedalistas, y la cara lo decía todo. A pesar de no estar adelante en la clasificación general, el equipo expresa que no es muy empático con el tricolor. La fuga del día estuvo representada por pedalistas que en su palmarés ostentan una historia llena de logros. Mikel Landa, Thibaut Pinot, Marek Soler, Alexei Luchenko, Mads Pedersen y 3 ciclistas más lograban hacer hueco y se metían en la aventura de la fracción. Hoy la escapada tenía un peso distinto. Los 3 primeros puertos, 2 de segunda categoría y 1 de tercera, estuvieron marcados por el transcurrir de la escapada, ganando las bonificaciones de los ascensos. Jay era el que más protagonizaba y se convertía en el nuevo líder de la clasificación de la montaña, mientras que en el lote marcaba su ritmo el Quick-Step para resguardar a su líder, Remco Evenepoel. Para aquel punto, el cronometraje de diferencia se estandarizaba en 4 minutos. En función de los próximos 2 ascensos, la escapada se estableció en la dinámica de Mads Pedersen, es decir, el pedalista danés marca un ritmo para llevarse los puntos en el sprint, en el núcleo de los puertos, y se establecía como nuevo jefe de la clasificación de los puntos, mientras que Mikel Landa florecía cruzando los puertos. La diferencia marcaba un punto de inflexión para abajo, se reducía a 3 minutos y medio. Aquel fue el avanzar de los artistas. Cada pedalazo aumentaba su desgaste, mientras que se acercaba el último ascenso de primera categoría, el más complicado de todo el día, el Alto de Collao, Fancuaya, 10,1 kilómetros en una gradiente intermedia del 8,5%. La riña por la clasificación general estaba latente. Al iniciar el ascenso, la fuga se rompía en 1000 pedazos. Thibaut Pinot se empezaba a descolgar y en instantes atacaba a Jay, aquel pedalista que ganaba hace 2 días. Hoy, nuevamente en la gran montaña, arrancaba y se iba en solitario. Ese actuar del pedalista australiano hacía quedar a Mikel Landa y en general a los escapados. Eso pasaba en la cabeza de carrera. En torno al pelotón, igualmente se descompactaba fugazmente. Marcaba el ritmo el Quick-Step con Julian Alaphilippe. Ese cambio de ritmo drástico volvía a hacer rezagar a Richard Carapaz. El ecuatoriano se descolgaba del escaso grupo, y aquí, una situación que llama la atención, es que Richard Carapaz en los últimos kilómetros estaba sin el pinganillo. En un símil, corrió toda la fracción, sin comunicación. Una situación beligerante que con exactitud no se sabe a la interna del equipo británico. Mientras que Remco Evenepoel aumentaba su ritmo y se quedaba sin gregarios, lo seguían Roglic, Rodríguez y más, pedalistas que su experticia es dar protagonismo. Las miradas se cambiaban a la meta y Jay Vine, en solitario desde la fuga, volvía a coronar. Alzaba el brazo derecho, diciendo: mi nombre es Jay Vine y vine para hacer cosas grandes. Gratitud por Vine. Cerró el día en 4 horas, 5 minutos y 25 segundos. Marc Soler y Yannick Demer llegaban atrás de Vine a 43 segundos. Todos ellos protagonistas de la fuga. Entre la emoción de Vine, Enric Mas atacaba a Evenepoel y Roglic. Rodríguez para aquel punto ya no estaba, pero Evenepoel hasta el momento expresa que no tiene rivales y volvía a contraatacar, y el belga les picaba un segundo. Evenepoel es una fiera en el ciclismo, no cabe duda alguna. Con dichas emociones, la clasificación general continúa comandada por Remco. Sus escoltas son Enric Mas y Primož Roglic. La general ya se va vislumbrando. Entre tanto, Miguel Ángel López es el mejor latino ubicado
en el puesto 13 a 3 minutos y 39 segundos. Por su parte, Richard Carapaz desciende considerablemente y se encuentra a 6 minutos y 46 segundos en la casilla número 25. La montaña es la heroína de las grandes etapas que estamos presenciando. Bienvenidos a la novena jornada de la Vuelta a España 2022. Seguimos en la lucha por la clasificación general. Los más opcionados batallarán y los que no están en condiciones simplemente bajarán su casta. Rojo cual carmesí, iniciaba Renko Evenepoel, en conjunto a Richard Carapaz, en medio de un problema que no se sabe con exactitud, y Miguel Ángel López siendo el mejor latino. El itinerario reflejaba un día lleno de montaña, 5 puertos, 1 de segunda categoría, 2 de tercera y 2 de primera clase. La Gran Legión debe superar, en medio del suelo español. La partida fue en Villaviciosa y la llegada sería de nuevo en ascenso. Les Praeres Nava presenciaría una nueva batalla, todo ello abarcado en 171,4 kilómetros. Solo 6 kilómetros habían pasado y Richard Carapaz, una vez más, arrancaba a aparecer en la escapada del día, y Renko Evenepoel zarpaba del interior del colectivo para impedir que una locomotora se vaya fugitiva. El líder de la clasificación general conoce de las condiciones del tricolor. Previamente, Richard Carapaz expresaba que ya no va por la clasificación general, pero va a ir por una etapa. La fuga del día para que se integre pasó por una gran lucha. Diversos ciclistas intentaban hacer hueco, entre ellos el ecuatoriano, para adentrarse en una aventura, pero no fue sino hasta el arranque de 9 pedalistas que se adentraban en andanza del noveno episodio de la Vuelta. Luis Mentieg, Dylan Van Baarle, Samuel Batistella, Jimmy Jansen, por citar algunos de los que formaron parte de la escapada. El transcurrir y la tónica del recorrido estuvo marcada por el Quick Step que estuvo al mando del colectivo multicolor. La razón principal sobre guardar a su líder Renko Evenepoel. Entre tanto, la escapada mantenía un tiempo diferencial que se establecía en los 4 minutos. Con dicho acontecer, nos vamos a situar al último puerto, que no era puerto sino una pared, el ascenso del Les Praeres Nava, de 3,9 kilómetros en una pendiente del 12,9% y rampas máximas del 24%. Un final que, en verdad, expresaba mucha exigencia. La fuga llegaba cansada y reducida, pues diversos ataques casi innecesarios hicieron perder la tostudez de la misma. Jimmy Jansen, desde la escapada, arrancaba al iniciar el ascenso, pero fue fugaz su permanencia a cabeza de carrera, porque Luis Mentieg, del Intermarché, tomaba un segundo aire y cambiaba la cadencia en la que iba. Jimmy Jansen pasaba a segundo plano, porque Mentieg lo pasaba con gran mientras que el pelotón, muy reducido, empezaba el ascenso. El Quick Step se reducía a un solo ciclista. Renko Evenepoel, un gran portento de pedalista, no necesitó de mucho para rezagar a varios con su ritmo. Roglic, Ayuso, Mas, Rodríguez no le podían seguir el paso y se quedaban y hacían gala ante un gran Evenepoel. Para aquel punto, Richard Carapaz ya no estaba adelante y se rezagaba considerablemente. Al final, Mentieg, en solitario desde la fuga, en medio de una gran afición, alzaba los brazos y se quedaba con la gran victoria. Loable lo de Mentieg. Samuel Batistella y Eduardo Zamborini hacían el segundo y tercer lugar, mientras que los favoritos, Evenepoel, de nuevo le sacó tiempo a sus rivales. Por tanto, la clasificación general sigue comandada por un gran Renko Evenepoel, que hace un tiempo superior a las 34 horas, seguido de Enric Mas a 1 minuto y 12 segundos, y Primož Roglic completa el top 3 provisional, 1 minuto y 53 segundos. Por su parte, Miguel Ángel López sigue siendo el mejor latino, se encuentra en la casilla número 8, a 5 minutos y 3 segundos, mientras que Richard Carapaz, el crédito ecuatoriano, se encuentra a 14 minutos y 34 segundos. El tricolor ya se bajó por la pelea en la clasificación general. No te olvides de suscribirte y dejar tu like. Somos el Tricolor TV. Nos encontramos el día martes con el resumen de la 10ª jornada. ¡Échale!